Ahora continuaremos con la clase de órganos de los sentidos y nervios craneanos. El siguiente nervio que veremos ahora sería el nervio trigémino, el número 5. Este es un nervio mixto, ya que tiene dos funciones, una sensitiva y otra motora. El nervio trigémino, como indica su nombre, como que germina de tres partes, o está dividido en tres, ¿verdad? Trigémino, consta de tres nervios a su vez. Nervio oftálmico, también conocido como B1, B de 5 romano, y 1, ¿verdad? Indicando que la primera parte del trigémino. Nervio maxilar o B2 y nervio mandibular o B3. Estos inervan de forma zonal, ¿verdad? Una zona, un área en específico de la cara. El nervio oftálmico, como indica su nombre acá, tiene relación con el ojo y sus alrededores. Con el ojo no en este caso con nada que ver que tenga con la vista, ¿verdad? Sino que con el tacto, con la función sensitiva de los párpados, la glándula lagrimal, la zona de la frente, el dorso o inicio aquí de la nariz, tal como va a indicar esta área que está marcada en verde. Todo eso sería el área inervada por este nervio oftálmico, la primera parte del nervio trigémino, entonces por tanto B1. Luego tenemos B2, inerva esta área, el maxilar, ¿verdad? Este que se emerge acá del agujero infraorbitario. Va a inervar el dorso de la nariz, la punta de la nariz, los labios superiores, la arcada dental superior, el paladar duro, la mucosa del paladar, ¿verdad? Este, si se dan cuenta, es el nervio que se bloquea o se anestesia, ¿verdad? Al ir al dentista cuando le hacen procedimiento a alguien y le inyectan una anestesia por dentro del labio superior, están durmiendo este nervio. Y cuando es de la arcada inferior sería el siguiente, que es el nervio mandibular, que este inerva la piel del área de la mandíbula, acá, todo lo que está en celeste, la piel, ¿verdad? Los labios, la arcada dental inferior, la lengua también en forma sensitiva. Y es aquí, en este nervio mandibular, el que realmente es la parte que es mixta, ya que el otro solamente tiene función sensitiva. En cambio, el nervio mandibular tiene la función sensitiva del área que está en celeste y además tiene una función motora para los músculos masticatorios. O sea que permite los movimientos de estos músculos, la contracción de estos músculos que mueven la mandíbula. Tenemos como recordatorio entonces esos músculos son el músculo temporal, massetero, el digástrico, pterigoideo, y estos son dos, medial y lateral. Estos son los músculos inervados por el nervio trigémino, específicamente por su ramo, nervio mandibular o B3.
Cuando hablamos entonces de la función de este nervio, sería inervar de forma sensitiva el tacto, el dolor, ¿verdad?, de toda la cara. No solo la piel, sino que también glándulas y, como la glándula lagrimal, mucosas, mucosa nasal, mucosa del paladar duro, de los labios, y los dientes, la arcada superior y la arcada dental inferior. También la lengua de forma sensitiva. Respecto a la lengua, es un poco compleja la inervación, no es solo por ese nervio, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Este nervio sería el nervio facial, nervio número 7. Aquí indica su principal función, que es motor para los músculos de la expresión facial. Esa es bastante fácil de recordar, ya que dice nervio facial, inerva los músculos de la expresión facial. En la cabeza, si se recuerdan los músculos que están en la cabeza, todos los otros que mencioné anteriormente y que eran de la masticación, quedan aparte, y los otros músculos entonces serían de la expresión facial, como músculos como el músculo elevador del labio superior, músculo, perdón, elevador del labio superior acá, el músculo elevador nasolabial acá, músculo orbicular oral, orbicular ocular, frontal, el bucinador por esta área. Todos esos músculos son de la expresión facial, músculo cigomático. Y esto está inervado por el, o la parte motora, el ramo motor acá del nervio facial, que sería lo que aparece acá con estos nombres, ¿verdad? Estos son ramos de la parte motora del nervio facial. El ramo bucal ventral, bucal dorsal y el nervio aurículo palpebral. Todos de la parte motora de este nervio. Pero no es su única función, ya que este es un nervio que es complejo, o sea que tiene los 4 tipos de funciones. Esta sería la función motora. Además tiene función sensitiva en el pabellón auricular, función sensitiva aquí, o sea el tacto de la oreja, ¿verdad?, del pabellón auricular, que en un área que no alcanzaba el nervio anteriormente visto, que era el nervio trigémino. No veíamos que ninguna de sus 3 partes llegaba a la aurícula. Entonces, función motora, función sensitiva, y además tiene función autónoma, parasimpática. Ya en otra clase dije que solamente tenían función autónoma parasimpática los nervios craneanos. La función simpática, que también es autónoma, está en otro sector. Y la última que tiene es función sensorial. Motora entonces para los músculos de la expresión facial, sensitiva para el tacto acá del pabellón auricular, autónoma está dada en un ramo que tiene hacia la glándula salival mandibular, que es esta glándula en amarillo acá, una glándula que produce saliva y que es inervada de forma autónoma parasimpática por este nervio. Y la función sensorial, acá, no sé por qué salen estas rayas acá, eso. Función sensorial está en la lengua. O sea, sensorial era de los órganos de los sentidos, en este caso va a ser gusto. ¿Sí? Entonces, motora para un músculo de expresión facial, sensitivo en el pabellón auricular, autónomo parasimpático en la glándula salivar mandibular y sensorial en la lengua. En este caso, como es la lengua, sería el órgano de los sentidos del gusto.
Eso es básicamente lo que hace el nervio facial. No en detalle cada uno de los nervios que poseen cada una de estas partes, tienen distintos nervios, ¿verdad? Pero en términos generales eso es lo que hace, todas las funciones que tiene este nervio. Ahora vamos a hablar un poco del nervio vestíbulo coclear, que es un nervio simple, tiene solamente una función, una vía además, pero inerva dos partes distintas. Por tanto, es como si fuera un nervio simple, pero dos en uno. ¿Mm? El vestíbulo coclear entonces habla del nervio de la parte vestibular que tiene que ver con el equilibrio y la parte coclear que tiene que ver con la audición. Para ver eso primero vamos a hablar un poco acá del oído, la parte de la audición. Tenemos acá el pabellón auricular. Primero, este está compuesto por tres cartílagos. El cartílago auricular, que es este que vemos acá. Cartílago escutiforme. Escutiforme. ¿Ya? Que principalmente ese tiene relación con lugar de inserción muscular. Ahí se insertan varios músculos que permiten el movimiento de la aurícula. En cambio, el cartílago auricular sí ya tiene alguna función auditiva en sí, ya que ayuda a captar ondas sonoras, por la forma que tiene como de una parabólica. Luego tenemos el cartílago anular. Anular, como forma de anillo. Este era auricular. Este continúa hacia acá, el anular, y es el que conecta con el meato acústico externo, con el poro y meato acústico externo, que es una parte del hueso temporal, donde se entra hacia el oído medio. Si vemos acá, entonces el cartílago anular va en esta área, así. Y aquí esto sería el interior del meato acústico externo, donde se llega a esa membrana que está aquí, una membrana que es la membrana timpánica. Acá la vemos de otra forma, desde acá viene desde el exterior. Podemos hablar un poco de la función aquí, entonces las ondas sonoras vendrían de esta forma, llegan por el meato acústico externo hasta membrana timpánica, que sale acá, y esta aquí está dibujada de forma un poco translúcida y deja ver uno de los huesecillos o ciclos auditivos. El primero, que está acá, que es el maleus. El maleus es antiguamente conocido como martillo, significa martillo de igual. Estos tres huesos, maleus, martillo, yunque y estribo, el nombre actual sería maleus, incus y estapedio, que significan exactamente lo mismo pero en latín. Maleus, incus y estapedio. Significa maleus, empieza con M como martillo y significa martillo. Incus es yunque, yunque es con Y, pero se escribe similar, los dos con I, incus, yunque, y significa yunque. Y estapedio es como estribo de todas formas, no se parece a la palabra tanto, pero si se fijan, estapedio es como del estasis de como estacionar o posicionar el pie, estapedio, que vendría siendo para lo que sirve un estribo, que para colocar el pie en el interior. Y es ese, tiene esa forma, ¿verdad? Estos dos son bastante lógicos su funcionamiento, Maleus y el Incus, ya que cuando eh, vibra la membrana timpánica, el mango de este martillo, esto, está conectado a la membrana timpánica y vibra, y por tanto el Maleus
como un martillo, ¿verdad? Golpea en ese yunque, en el incus, y transmite la información de forma mecánica, esta vibración, el, eh, hacia el estapedio. Aquí está de otra forma visto, ahí estaría el maleus, el incus y el estapedio. Se transmite la información como vibración hacia este órgano que estaría acá, que es el órgano espiral, que está dentro de una parte ósea que se llama cóclea, esta es la parte ósea, que se llama cóclea. Ese es el órgano espiral, y ese va a ser el encargado de transmitir esa vibración, que es como un impulso físico o mecánico, en un impulso eléctrico, que va a ser posible de conducir por este nervio, que sería la parte coclear del nervio vestíbulo coclear. Por otra parte, acá tendríamos el órgano vestibular, acá, que es una parte que se llama sacro, utrículo, pero para explicar mejor el funcionamiento acá, vamos a enfocarnos en estos conductos que tiene acá, ¿sí? Estos, que son unos canales semicirculares, así se llaman, son como 3 semicírculos, así, que por el interior de ellos, si lo vemos así más grande, hay unos cilios, como pelitos, cilios, y tiene un líquido que se llama perilinfa, que al moverse un animal, este líquido se mueve y estimula estos cilios, y así es como manda señales a través de este nervio de que se está moviendo hacia un lado o hacia el otro. Y eso es lo que proporciona la capacidad de tener ese sentido del equilibrio. Y esas son las dos partes que componen este nervio vestíbulo coclear, y las dos son de tipo sensorial. Por tanto, es un nervio simple, sensorial solamente, y es aferente. Esto que se ve acá, por si acaso, es la bula timpánica. Bula timpánica, acá tenemos el término de la tuba auditiva, que es la que regula la presión de aire dentro de esta bula timpánica. Esto es oído externo, oído medio y oído interno, que es donde está la cóclea y el órgano vestibular. Siguiendo acá veríamos el nervio vago, que aquí no tengo el número escrito, que sería el nervio 10, el vago. Todo esto que sale acá no es el nervio, lo que hace el nervio vago. Aquí vamos a ver una parte nomás de esto, todo esto lo hace el nervio vago. Esto que aparece en este recuadro, en esta imagen, es la función resumida aquí del sistema nervioso autónomo. Esto que sale acá en estos dos cuadros. Esto y esto, entonces, sistema nervioso autónomo, que ya le había contado brevemente que poseía esta parte simpática y parasimpática. Simpática, la parte simpática dice acá de pelea o huida, o sea, momentos estresantes, digamos. Y acá esta parte del parasimpático se activa en el momento de descanso y digestión. Si se fijan en esta área acá, lo del lado parasimpático solamente nace de aquí, desde el cráneo y del sacro, por lo que también se le denomina sistema cráneo sacral. Y en cambio el lado simpático se origina de tórax y lumbar, tóraco-lumbar, esa es su ubicación. Y por tanto esto va a significar que cualquier respuesta parasimpática de este lado va a tener que venir desde el cráneo o del sacro. Y cualquier respuesta simpática va a tener que originarse a partir de esto de acá. Así es como la información que
la vía necesaria para poder producir la midriasis o dilatación de la pupila, tiene que viajar desde el tórax por el cuello hasta el ojo, ¿verdad? Así. O la información parasimpática que tenga que llegar al estómago o al hígado, va a tener que viajar desde el encéfalo hacia allá, ¿verdad? Y aquí es donde entra el nervio vago, ya que el nervio vago es el que va a dar respuesta o inervación eh, parasimpática a todos estos órganos que están en la laringe, por medio del plexo faríngeo, no por sí solo, pero también laringe, corazón, pulmones, estómago, hígado e intestino, hasta la mitad derecha del colon transverso, que sería por acá, hasta ahí, ¿cierto? Todo eso, más el intestino delgado. Todo eso está inervado por el nervio vago, dando inervación parasimpática. Es bastante interesante acá todo esto de la función del simpático y parasimpático, son contrarios, ¿verdad? Como un ejemplo se puede ver para un poco como ejemplificar de forma cotidiana una respuesta simpática o parasimpática. Puede ser, por ejemplo, cuando las personas están en una situación de estrés común en los estudiantes, que es cuando, por ejemplo, presentan o exponen en una clase. Les toca presentar algún tema que no dominan mucho, entonces se activa este lado simpático. Hay dilatación de las pupilas, la boca está seca porque hay inhibición de la salivación. En los momentos de estrés, de pelea o huida, no se necesita salivar. Se necesita, por ejemplo, una frecuencia cardíaca acelerada, unos bronquios dilatados que permitan respirar mayores volúmenes de aire. No se necesita actividad estomacal, por tanto se inactiva y duele el estómago. Se libera una azúcar a la sangre, ¿verdad? Para poder tener energía. Y los riñones producen, o sea, la glándula adrenal, perdón, que está cercana a los riñones, muy adherida a él, producen hormonas epinefrina y norepinefrina, que serían hormonas como adrenalina, ¿verdad? Entonces también contribuyen a ese nerviosismo que siente la persona en ese momento. Por el lado contrario, acá tenemos cuando la gente descansa o está comiendo, no necesita ver mucho, entonces se contrae la pupila. La salivación se estimula cuando está comiendo algo o cuando descansan, por eso la saliva, por ejemplo, puede aumentar cuando están durmiendo, ¿verdad? Y caer incluso. La frecuencia cardíaca lenta, constricción de los bronquios, ¿verdad? De la vía aérea, o sea que no necesita respirar grandes volúmenes. Y estimulación, por tanto, de la función digestiva, ya que funciona en descanso y digestión, y así, etcétera. Va a ser el lado contrario a lo que estábamos viendo por el lado simpático. Aquí lo otro que muestra acá, por ejemplo, este sería el nervio oculomotor. Acá el nervio glosofaringio, que aún no lo vemos, que también tiene función parasimpática en las glándulas salivares. Y el nervio facial, que es el 7, que tiene función parasimpática en otras glándulas salivares, la glándula mandibular en este caso, esa era la parótida. Y finalmente acá el nervio vago, que ya lo mencionamos, que hacía todo esto.
Acá vamos a hablar un poco de la inervación de la lengua y aprovechar de hablar de algunos nervios que ya hemos hablado, algunos y otros que no. Si vemos la lengua está dividida en el caso del canino preferentemente en cuartos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3 y 4. En caso de los humanos suelen hacerlo en tercios, esta división. Pero acá por el largo de la lengua es como más apropiado en cuartos. En este esquema acá, en esta ilustración, podemos ver entonces que hay nervios que participan en forma sensitiva y otros en sensorial, o sea, del gusto. Estos que están acá entonces de forma sensorial, en rojo, para los 3/4 rostrales de la lengua va a ser dada la inervación sensorial, o sea, el gusto, por el nervio facial, que lo habíamos visto, no tan en detalle, pero sí, habíamos visto eso, parte del facial. En cambio, la parte sensitiva va a ser dada en este mismo sector por el nervio trigémino, en los 3/4 más rostrales. Por otra parte, tenemos la raíz de la lengua, acá. Esta va a estar inervada tanto sensorial como sensitiva por el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo entonces va a dar inervación de los dos tipos acá a esta parte de la lengua. Glosofaríngeo, como indica su nombre, inerva la lengua, que es gloso, y la faringe es un nervio complejo. Además tiene función motora en el músculo de la faringe y, como habíamos mencionado, ya tiene función sensorial, sensitiva, motora en el músculo de la faringe y autónoma parasimpática en la glándula parótida. El nervio vago acá también participa, tiene función sensitiva y sensorial en algunas partes de la laringe, lo hace en conjunto, lo vamos a ver con otros nervios por medio de un plexo faríngeo. Por último, acá la inervación motora, o sea, los movimientos de la lengua que son voluntarios, está por completo por el nervio hipogloso, el 12. O sea, este nervio lo único que hace es eso, sería motor de la lengua. Toda la inervación entonces de la lengua dada por ese nervio, que es el nervio hipogloso, como dice su nombre ahí, por debajo de la lengua, ¿verdad? Aquí el nervio espinal accesorio, nervio 11. Este es un nervio simple, es motor solamente, y inerva estos músculos que no son inervados por el plexo braquial, que es la parte donde se inervan la mayor parte de músculos extrínsecos e intrínsecos del miembro torácico. Estos quedan sin inervación por ese plexo y los toma, ¿verdad? Entonces este nervio espinal accesorio. Acá en esta parte vemos el plexo faríngeo. Aquí en esta área de aquí, ese sería el tronco vago simpático, donde esta parte naranja viene hacia acá, parte que es del tronco simpático, de la cadena ganglionar simpática, y la parte amarilla va hacia allá, es el nervio vago. Entonces tronco simpático y nervio vago forman en conjunto esto que es el tronco vago simpático. El nervio vago va hacia el tórax, pero hay una parte de él que se devuelve, acá también, que es el nervio laríngeo recurrente. En conjunto con el nervio glosofaríngeo,
Entonces tenemos el vago, nervio glosofaringio, forman todo esto el plexo faringio, además del nervio laringio recurrente. Acá. Que dan inervación a la laringe y faringe por cartílago, ¿verdad? La epiglotis, el tiroides, cricoides, aritenoides. Esta acá es bastante interesante el recorrido, ya que podemos ver que este nervio laringio recurrente, da una vuelta a través del arco aórtico. Acá iría hacia acá el corazón, ¿verdad? Adherido aquí a esta parte de la aorta ascendente. Por tanto, este giro que hace aquí es muy cercano al corazón. Esto es lo mismo que había dicho en una clase anterior. Fue también por herencia entonces de la anatomía de un pez, donde este giro que hace así, ¿verdad? Sería en un animal que no tiene cuello, ¿verdad? Por tanto, el corazón va en un área que está acá y el encéfalo más o menos aquí, y por tanto el recorrido ese es bastante corto hacia la faringe, que después de la cavidad oral acá está la faringe y el corazón está ventral, incluso a la faringe de los peces. Por tanto, ese recorrido sería muy corto, este que estamos viendo acá. Pero al desarrollarse el cuello, esto quedaría mucho más lejos. Eso sería la clase de nervios craneanos y órganos de los sentidos.